levántate y sana, es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántate y sana. Hermanos, le damos la más cordial bienvenida a este culto de Viernes Santo, donde conmemoraremos el juicio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Al escuchar el preludio, prepararemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Ofrezcámosle este culto a nuestro Padre Dios y que su Santo Espíritu se mueva en cada uno de nuestros corazones para escuchar su palabra y también para que Él lo reciba, Señor, que lo hacemos con mucho amor para darle la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo, amén. Cantemos el siguiente himno que interpretará nuestra hermana Jazmín González. Bendigo
hermanos, vamos a la palabra de Dios en San Juan, capítulo 19, del 17 al 30, donde nos habla de la crucifixión y muerte de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgotá, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron el título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual sin costuras, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, de aquí será. Esta fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Madre, he aquí tu hijo. Después dijo el discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola un hisopo cerca de su boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Amén. Hermanos, vamos a un tiempo de himnos donde nos recuerdan este trascendental evento.
volvió a casa, hoy regresó. Y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Desamparado se salvó por causa de una buena acción. Y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 un ateo que consiguió creer, y un hambriento hoy tiene de comer, y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 porque la norma sea el amor, que no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque cabe con tanta furia. Aleluya, 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 Escuchemos la palabra de Dios en labios del pastor José Rodríguez. Amados hermanos, buenas tardes. En este Viernes Santo que nos reunimos como pueblo de Dios para recordar con profunda tristeza y dolor el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente Él sufrió emocionalmente, físicamente y espiritualmente, sino también Él expresó lo más íntimo de sí hacia nosotros. Y lo más íntimo de sí para nosotros es el inmenso amor. Pablo lo expresa en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y al recordar este tiempo, mis hermanos, vamos a hacerlo con reverencia. Vamos a hacerlo no solamente con reverencia, identificándonos con el dolor de nuestro Señor Jesucristo, sino hagámoslo con la esperanza que Jesús tenía en ti y en mí. Y la esperanza que Jesús tenía en ti y en mí es la misma esperanza que tiene ahora. Número uno, es que nosotros podamos vivir esa vida que Él demanda, esa vida en santidad, esa vida con un propósito, y el propósito de Dios es que el Espíritu de Dios fluye a través de sus labios para alcanzar esas vidas perdidas que viven sin fe, sin Dios y sin esperanza. Pero también la esperanza de Dios
la esperanza de Jesús hacia nosotros es que tú y yo podamos estar en esas mansiones celestiales que Dios ha preparado para con nosotros. Así que antes de hacer un recorrido escritural viendo el sufrimiento emocional de nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor mi Dios, yo me presento delante del trono de su gracia, Señor mi Dios, para implorarle en el nombre de Jesucristo de Nazaret que sea su Santo Espíritu quien fluya a través de mis labios y de mi corazón para que su palabra, Señor mi Dios, llegue a transformar la vida de todo aquel, Señor mi Dios, que escucha este mensaje, Señor mi Dios, y que ellos encuentren en Cristo la salvación de su alma, Señor mi Dios, que ellos encuentren en Cristo la remisión de sus pecados, que ellos encuentren en Cristo una esperanza para vivir cada día en Cristo Jesús. Desde que Juan el Bautista ve a Jesús, en Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque Jesús se había preparado emocionalmente para vivir este tiempo, dice en Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo para ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y afirmar su rostro tiene que ver con una decisión firme de ir a Jerusalén, donde él expresaba a sus discípulos que él iba a padecer mucho, que iba a ser crucificado, que iba a ser muerto, pero que iba a resucitar al tercer día. Así que vamos a entender un poquito el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús lo expresa en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 44, estando en el huerto de Getsemaní. Es este versículo que narra el profundo estado emocional de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y él estaba en una íntima comunión con el Padre, diciéndole: Padre, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él, sabiendo el profundo padecimiento que iba a vivir físicamente, dice que él estaba, dice la Escritura, que él estaba en agonía y lloraba más intensamente, pero su sudor dice que eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Dice la ciencia que cuando un hombre está en un profundo estado emocional, los vasos capilares se dilatan y los vasitos de sangre se vierten y se unen al sudor. Y es por eso que la Escritura dice y narra que eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Así que ahí Jesús estaba viviendo un estado de agonía emocional profunda. Pero si vemos un poquito más adelante, en Lucas 22:47, dice la Escritura que mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Y sabemos que Judas Iscariote había vendido a Jesús, había traicionado a Jesús. Y hoy, en este momento, él se disponía para ir a entregar a Jesús. Él sabía que un lugar preferido de Jesús para ir a orar delante de Dios, delante de su Padre, era el huerto de Getsemaní. Él sabía el punto exacto donde él estaba, por tanto él iba a la cabeza de la turba. Pero la Escritura dice, era uno de los 12, uno de sus discípulos que había estado al lado de Jesús esos 3 años, uno de sus discípulos que él mismo había usado para que
los demonios salieran de las personas para que las personas fueran sanadas. Y ahora iba al frente de la turba para hacer palpable esa traición. Y con un beso estaba señalando a aquel que iban a tomar preso. Y Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Qué profundo mensaje le estaba dando Jesús a Judas. Con un beso me traicionas. Es triste que aún nosotros en este tiempo traicionamos esa comunión íntima con Dios por cosas tan pequeñas. Por cosas tan pequeñas. Pero no solamente vemos la traición de Judas, dice Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro en ese momento había negado a Jesús 3 veces, diciendo: no le conozco, nunca he estado con él. Y la Escritura dice que en la última negación él empezó a vociferar palabras soeces para decir: no le conozco, no soy su discípulo, no soy parte de él. Podemos entender el estado emocional de Pedro. Él vio cómo tenían a Jesús y él tuvo miedo, por tanto, por ese temor él negó a Jesús. Pero Jesús le había dicho: yo he rogado al Padre para que tu fe no fenezca, para que la fe de ustedes no se aparte de ustedes, porque Satanás los ha pedido para zarandearlos, para tumbarles el fruto de esa comunión que vivimos tú y yo. Y Jesús volteó y miró a Pedro, y Pedro recordó las palabras de Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero no deja de ser triste. No deja de ser triste que aquellos que conviven íntimamente contigo te traicionen, te nieguen. Y dice Lucas 23, versículo 10: y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con vehemencia. Y no solamente la Escritura narra esas acusaciones, pero al decir con vehemencia era una acusación continua. Se levantaban voces de aquí, voces de allá, y era el pueblo sacerdotal, el pueblo que deberíamos de suponer que tenía esa íntima comunión con Dios. Los escribas que conocían la Escritura al dedillo, aquellos que profundizaban leyendo y contabilizando letra por letra de la Torá, estaban blasfemando y acusando a Jesús terriblemente. Y dice la Escritura, ahí en Lucas 23, los versículos 2. Dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo. Y el versículo 14 dice:
Dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusan. O sea, no solamente era una acusación, sino era una acusación terriblemente falsa. Y acusaban a Jesús de que pervertía al pueblo, acusaban a Jesús de que prohibía dar tributo a César, cuando Jesús había dicho: dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios, sino diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y esto era una traición a Roma, era una acusación, la acusación más alta, acordándonos que Roma era quien gobernaba la nación de Israel en ese tiempo. Por tanto, que se levantase un rey judío. Y que negara que a César se le diera tributo. Y no solamente era un tributo económico, sino también pudiéramos decir que era un tributo de adoración. Por tanto, Pilato dice: pues, ninguna realidad de lo que ustedes dicen he encontrado en él, yo lo he encontrado inocente. Mas la Escritura dice que ellos acusaban con vehemencia a Jesús. Por tanto, ese es un sufrimiento profundo que nuestro Señor Jesucristo vivió emocionalmente. No solamente Judas, que había convivido esos 3 años con Jesús, lo había vendido, lo había traicionado y ahora lo estaba entregando con un beso. No solamente Pedro, que de igual manera que Judas había caminado esos 3 años con Jesús, que lo había visto echar demonios, hacer milagros, hacer sanidades, resucitar a Lázaro, ver la transfiguración de Jesús. Ahora le estaba negando y estaba blasfemando de no conocerle. Pero ¿qué decir del pueblo de Dios? El pueblo de Dios en el cual desde Abraham, desde Génesis 12, donde Dios había establecido un pacto con Abraham, del cual procedía esa genealogía de todo Israel, las 12 tribus de Israel. Ese pueblo en el cual Dios se había escogido a la tribu de Leví para que fueran sacerdotes, para que pudieran entrar no solamente al lugar santo, sino hasta el lugar santísimo, el sumo sacerdote. Y ahora vemos ahí aún al sumo sacerdote acusando a Jesús y levantando falsos contra él. Y no solamente le estaban acusando, sino aún estaban haciendo algo más, del cual vamos a ver el siguiente sufrimiento. No solamente era un sufrimiento emocional, sino ahora vamos a pasar lo que es el sufrimiento físico. Y en el sufrimiento físico dice Mateo 23, 67, cómo Jesús sufrió ante los mismos sacerdotes, ante los mismos escribas, ante el mismo Sanedrín. Y dice la Escritura 23, 67. Bueno, vamos a tomar un poquito más adelante. Vamos a tomar un poquito más atrás, perdón. Dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: reo es de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otro le abofeteaba, diciendo: profetiza, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? No solamente ellos
hicieron toda una acción, pero ahora era una acción física que estaban dirigiendo en contra de nuestro Señor Jesús, porque dice, número 1, le escupieron en el rostro, y era una peor ofensa como lo es ahora. La peor ofensa es que te escupan en el rostro. La siguiente acción era que le daban de puñetazos, y había una gran turba de gente que estaba ahí. Pero principalmente esa turba de gente eran sacerdotes, era el sumo sacerdote, eran los escribas, eran los fariseos y eran los saduceos, la élite espiritual de ese tiempo, que se habían reunido en Jerusalén para celebrar la máxima fiesta de la Pascua. Pero ahora estaban ante Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el cual les había hecho notorio muchas veces que era el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora le estaban escupiendo, le estaban dando de puñetazos y le abofeteaban el rostro y se burlaban de él, diciéndole: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Ellos querían que dijera tal vez el nombre, la dirección, el ADN y todo lo que pudieran encontrar de este hombre que había golpeado a Jesús, o de la multitud que había golpeado a Jesús, para creer que era el Cristo. No les había sido suficiente todo lo que habían hecho, todo lo que había hecho Jesús, todas las palabras que había dicho, para entender que Cristo, que ese hombre era el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado de Jehová, el Hijo del Dios Altísimo. Sino, dice la Escritura, que también, viendo el Marcos capítulo 15, versículo 15, cómo Jesús padeció por mano de los soldados romanos, dice en el versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer el pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve el Rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. No solamente fue el pueblo sacerdotal, sino ahora había sido entregado a los gentiles. Y número 1 dice que Pilato mandó a que le azotaran a Jesús. Y azotar era dar 40 latigazos menos 1. Y dice Josefo, el historiador romano, en cuanto al castigo que sufrían los condenados a muertes, era que eran latigueados con un látigo el cual se llama flagelo. Y ese látigo tenía comúnmente 7 o 9 puntas, y en cada punta tenía un pedazo de plomo o un pedazo de hierro, el cual no solamente golpeaban y jalaban para que la piel se arrancase. Y Jesús fue azotado de esa manera, fue flagelado de esa manera. Y ahora fue llevado dentro del pretorio, donde le clavaron una corona de espinas en su sien, donde le vistieron de púrpura
para burlarse de él y le golpeaban con una caña para que esa corona de espinas se clavase más profundamente en su sien, en su cuerpo, en su cuero cabelludo, en su hueso, en su cráneo, sino que le escupían el rostro, lo abofeteaban y hacían la reverencia de decir: salve al rey. Finalmente dice que le desnudaron nuevamente. Y no solamente había sufrido toda esa humillación y golpes físicos, sino que ahora lo sacaron fuera para que tomase la cruz en la cual iba a ser él crucificado. Jesús físicamente estaba profundamente agotado. No solamente había pasado en vela toda la noche, sino vemos a un Jesús que continuamente oraba y ayunaba y pasaba las noches en vela para estar en esa comunión íntima con Jesús, con Dios. Por tanto, Jesús físicamente no era un hombre fuerte, sino era un hombre frágil. Y había pasado en vela toda la noche. Había sido golpeado por el pueblo sacerdotal. Había sido golpeado por el pueblo judío, le habían puesto la corona de espinas, había sido latillado y ahora estaban poniendo una dura cruz en él. Por tanto, los soldados romanos, viendo que no solamente en la turba vieron a un hombre del cual la Escritura dice que él se llamaba Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, lo llamaron para que él le ayudase a llevar esa cruz. Es interesante esta narración. Sabemos como pueblo de Dios que nada es obra de la casualidad, y yo sé firmemente que Dios puso a Simón de Cirene para que se presentase en ese momento. Y dice la Escritura que él venía del campo. Y Dios siempre usa a hombres que andan en el campo de Dios. Es por eso que Jesús decía: un sembrador salió a sembrar. Parte del camino, parte de la semilla cayó el camino. Pero Jesús hace una alusión a ese sembrador, que parte de la semilla cayó en buena tierra y produce el fruto al 100%. Dios usa a esos pescadores de hombres. Dios usa a esos que trabajan en el campo de Dios para que caminen con Jesús. Y es pues Simón de Cirene, el cual venía del campo de trabajar, que fue aquel que ayudó a Jesús. Y yo sé que ese evento crucial quedó grabada en la mente y corazón de Simón de Cirene para decir: yo ayudé al Hijo de Dios en ese momento difícil, humanamente hablando, para ayudarle a llevar la cruz. Dentro de la liturgia católica hablan de 3, de 7 y de 14 caídas del Señor Jesús. Por tanto, yo sé que no solamente era Jesús quien iba cargando la cruz, sino también Simón de Cirene, que iba padeciendo los mismos momentos, las caídas, los golpes. Y qué hermoso es padecer al lado de nuestro Señor Jesús. Qué hermoso es sufrir por la obra de Cristo.
Por eso Jesús decía, cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. No solamente dice la Escritura que Jesús padeció llevando esa cruz a un lugar, dice en el versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Y dice la Escritura que ahí Él fue crucificado. Y la muerte de la crucifixión era parte del castigo que el pueblo romano le daba a aquellos que merecían la muerte por sus acciones. Pero Jesús, estando con Pilato y escuchando Pilato las acusaciones que hacían contra Jesús, dice la Escritura que Pilato tomó agua y se lavó las manos ante el pueblo de Dios, diciendo: yo soy libre de la sangre de este justo. Mateo 27, 24. Yo soy libre de la sangre de este justo. Y el pueblo dice: que su sangre sea sobre nosotros, la acusación de esa sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícale. Y si hemos de padecer la justicia de Dios, que sea sobre nosotros. Y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el mismo pueblo romano no solamente destruyó Jerusalén, sino destruyó la vida de sus hombres, la vida de sus hijos. Y ahora estaban crucificando a Jesús. Tres grandes clavos que cruzaban la piel, los huesos y los tendones de nuestro Señor Jesús. Y algunas imágenes muestran los clavos en las palmas de las manos. Pero la ciencia dice que no era posible que fuera ahí en las manos, dado que una persona que había sido crucificada vivía días de agonía en la cruz. Y la muerte de la cruz no solamente era por la pérdida de sangre o por la infección que causaba el hierro sobre su cuerpo, sino por asfixia. Y es que al tener las manos hacia arriba y se colgaban hacia abajo, y los pulmones se colapsaban y se perdían la respiración, por tanto tenían que apoyarse sobre sus pies, que también estaban clavados, y sobre sus manos para levantarse, para agarrar nuevamente el aire. Y cuando finalmente no tenían la fuerza física para levantarse, morían por falta de oxígeno en su cuerpo. Por tanto, la evidencia da que era atrasito de la muñeca donde cruzaba esos grandes clavos, y fue ese lugar donde el Señor Jesús fue clavado, y asimismo ponían un pequeño tacón de madera sobre la cruz para que se apoyase el talón y parte del empeine, el cual era traspasado por un grueso clavo. Y esos tres clavos cruzaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que el sufrimiento emocional fue difícil para nuestro Señor Jesucristo.
Y es ese sufrimiento, no solamente emocional, físico, sino también el sufrimiento espiritual, el cual veremos, y esto generalmente lo expresó Jesús en la cruz del Calvario. Y en Lucas 23, versículo 34, dice el Señor Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Describir ese perdón en ese momento de sumo sufrimiento marca la pauta del profundo amor que Jesús tiene, no solamente a sus transgresores, sino el profundo amor que Dios te tiene a ti y a mí. Ese mismo perdón Jesús lo expresó a aquel hombre que estaba crucificado a su lado en Lucas 23, 43, donde Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No solamente había un perdón en cuanto a las palabras que su compañero había expresado, no solamente un perdón en cuanto a la vida de aquel malhechor que estaba también clavado en la cruz, sino de ese perdón que trasciende todo pensamiento humano, toda ciencia, toda lógica, a tal manera que Dios perdonó absolutamente aquel hombre que estaba crucificado y le dijo: de cierto te digo, una aseveración perfecta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa realidad se cumple más tarde, cuando los sacerdotes, entendiendo que iba a llegar el momento de la fiesta máxima judía, dijeron: quitan a esos que están ahí crucificados, no debe haber nadie en la cruz. Los soldados se sorprendieron al ver que Jesús ya estaba muerto, pero a los demás les quebraron, a los dos que estaban crucificados al lado de Jesús, les quebraron sus rodillas para que ya no pudieran levantarse, agarrar aire, y simplemente fallecieron. Y ahí se cumplió lo que Jesús le había dicho a aquel malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero yo creo el cumplimiento máximo de ese estado espiritual es cuando Jesús lo expresa en Mateo 27, 46 y en Marcos 15, 34, al decir: Elí, Elí, lama sabactani, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí se cumplía lo que decía el profeta Isaías: Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y él decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el aspecto máximo en el estado espiritual es cuando Jesús dice en Juan 19:30: todo está cumplido. Todo está cumplido. Todo lo que ameritaba para la redención de la humanidad estaba cumplido. El sacrificio del Cordero perfecto había sido consumado. Es por eso que Jesús dice: consumado es, todo está cumplido. Y asimismo, en Lucas 23, 46 dice: Abba, en tus manos encomiendo mi alma, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entender el sufrimiento emocional, físico y espiritual de nuestro Señor Jesucristo trasciende todos los conceptos religiosos, todos los conceptos humanistas, todos los conceptos
teológicos, todos los conceptos que nosotros pudiésemos concebir humanamente, porque Dios, el Hijo de Dios, estaba muriendo en la cruz del Calvario con un proyecto eterno, y el proyecto eterno de Dios es que tú y yo convivamos eternamente con Él. Por tanto, abracémonos a ese inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo y en respuesta a ese amor vivamos en santidad, vivamos en obediencia, vivamos en esa íntima comunión con Dios. Que esta gran realidad sea para ti. Que esta gran realidad sea para ti y podamos tener empatía con ese inmenso amor de Dios por ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hermanos, meditando en la palabra de Dios, escuchemos el siguiente himno. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarraban de su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuestas, mi Señor Jesús murió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir.
hermanos, al escuchar el postludio, identifiquémonos con el sentir de nuestro Señor Jesucristo.